El día que encontré aquellos documentos médicos escondidos en el cajón de la señora Lorena, supe que mi vida y la de esta familia jamás volverían a ser las mismas. Lo que leí esa tarde destruiría un imperio construido sobre mentiras. Mi nombre es Adriana Solís. Tengo 28 años y llevo 3 trabajando como empleada doméstica en la Mansión Valverde, una de las propiedades más imponentes de las afueras de Barcelona. Cuando llegué aquí, recién salida de un pueblo pequeño de Andalucía, jamás imaginé que terminaría atrapada en el centro de un secreto tan devastador que podría destruir a una de las familias más poderosas de España. La Mansión Valverde es un palacio moderno de 3 pisos, con jardines que parecen sacados de una revista de arquitectura y una piscina infinita que refleja el cielo catalán. Sebastián Valverde, el dueño de todo esto, es un hombre de 42 años que construyó su imperio hotelero desde cero. Alto, de cabello oscuro con algunas canas que le dan un aire distinguido, Sebastián es el tipo de hombre que intimida y fascina al mismo tiempo. Su esposa, Lorena Cifuentes de Valverde, proviene de una familia aristocrática venida a menos. Ella es hermosa, siempre impecable, con ese aire de superioridad que solo el dinero antiguo puede dar, aunque ese dinero ya no exista. Todo comenzó un martes por la tarde. La señora Lorena había salido apresuradamente para una cita en su club social, olvidando su bolso de mano en la habitación. Me pidió por teléfono que buscara su tarjeta de crédito platino en el cajón de su cómoda y se la llevara de inmediato. Cuando abrí el cajón, entre pañuelos de seda y joyeros pequeños, vi un sobre manila que sobresalía torpemente. No era mi intención fisgonear, pero el sobre estaba abierto y los documentos casi se cayeron cuando moví algunas cosas para encontrar la tarjeta. Eran resultados médicos, informes de una clínica de fertilidad de Madrid. Mis ojos recorrieron las palabras técnicas hasta que una frase me paralizó. El paciente Sebastián Valverde Montes presenta azoospermia completa. Diagnóstico: infertilidad irreversible. Incapacidad total para concebir de forma natural. El papel temblaba en mis manos. El informe tenía fecha de 5 años atrás. Nicolás, el bebé de los Valverde, acababa de cumplir 8 meses. Las matemáticas eran simples y aterradoras. Seguí leyendo, encontrando más documentos, formularios de un banco de esperma, consentimientos para inseminación artificial con donante anónimo. Pero había un detalle que me heló la sangre. Todos los formularios estaban firmados únicamente por Lorena. No había ninguna firma de Sebastián, ningún consentimiento de su parte. Guardé todo rápidamente. Tomé la tarjeta y salí de la habitación con el corazón desbocado. Mientras conducía hacia el club social, mi mente era un torbellino. Sebastián Valverde, el hombre que había visto jugar con su hijo cada tarde, que lo miraba con ese orgullo infinito de los padres primerizos, que había mandado a hacer un retrato al óleo del bebé para colgarlo en el salón principal, no sabía que Nicolás no era su hijo biológico. Cuando regresé a la mansión, Lorena ya había vuelto. La encontré en la nursería, meciendo a Nicolás mientras le cantaba una nana. La escena era tan perfecta, tan maternal, que por un momento dudé de lo que había visto. Pero los documentos eran reales. Las fechas coincidían. La verdad era innegable. Esa noche no pude dormir. Mi pequeña habitación en el ala de servicio de la mansión se sentía como una celda. ¿Qué debía hacer con esta información? Sebastián era un buen hombre, exigente pero justo. Siempre me había tratado con respeto, algo raro en personas de su posición. Merecía saber la verdad. Pero Lorena era diferente. Detrás de su sonrisa perfecta y sus modales aristocráticos, había visto destellos de algo oscuro. La forma en que trataba al personal cuando Sebastián no estaba, las miradas frías, los comentarios cortantes. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía a Sebastián cargar a Nicolás, cada vez que lo escuchaba hablar de los planes que tenía para su hijo, para su heredero, sentía un peso aplastante en el pecho. La mentira flotaba en el aire de esa mansión como un fantasma invisible que solo yo podía ver.
Fue el viernes cuando todo comenzó a complicarse. Estaba limpiando el estudio de Sebastián cuando escuché voces elevadas provenientes de la habitación principal. Lorena y Sebastián discutían, algo poco común en ellos. Me acerqué sin querer, y las palabras atravesaron la puerta de madera maciza. «No puedes seguir presionándome para tener otro hijo, Sebastián. Nicolás es suficiente», gritaba Lorena. «Siempre quisimos una familia grande, Lorena. No entiendo por qué has cambiado de opinión. El embarazo fue perfecto, el parto sin complicaciones. Los médicos dijeron que podías tener más hijos sin problema». Hubo un silencio tenso. Luego la voz de Lorena, más baja, casi desesperada. «Las cosas cambian, Sebastián. No todo es como lo planeamos». Esa noche, mientras preparaba la cena, Lorena entró a la cocina. Era inusual. Ella rara vez bajaba a esta área de la casa. Me observó en silencio durante un momento que se sintió eterno. «Adriana», dijo finalmente, su voz suave pero con un filo cortante, «¿has estado en mi habitación últimamente?» Mi corazón se detuvo. «Sí, señora. El martes, cuando me pidió que buscara su tarjeta». Sus ojos azules me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir desnuda. «¿Viste algo interesante?» La pregunta colgaba en el aire como una guillotina. Podía mentir, negar todo, o podía enfrentar la situación. Elegí un punto medio peligroso. «Solo busqué la tarjeta, señora Lorena». Ella se acercó más, y pude oler su perfume caro, una fragancia que normalmente asociaba con elegancia, pero que ahora me resultaba opresiva. «Eres una chica inteligente, Adriana. Bonita también. Sería una pena que perdieras este trabajo. Los empleos bien pagados son difíciles de encontrar, especialmente para alguien sin referencias sólidas en Barcelona». Era una amenaza velada, pero clara. Lorena sabía que yo sabía, y estaba marcando su territorio. «Entiendo perfectamente, señora», respondí, manteniendo la voz firme aunque por dentro temblaba. Ella sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Me alegra que nos entendamos. La lealtad es una cualidad muy valiosa en esta casa, Adriana, y yo recompenso la lealtad generosamente». Salió de la cocina dejándome con las piernas temblorosas. Acababa de recibir mi primer soborno implícito. Lorena me estaba comprando mi silencio antes de que siquiera considerara hablar. Esa noche, sola en mi habitación, tomé una decisión que cambiaría todo. Investigaría más. Necesitaba entender la magnitud completa de esta mentira antes de decidir qué hacer. Y mientras miraba por mi ventana hacia las luces de la ciudad a lo distancia, supe que acababa de cruzar una línea de la que no habría retorno. Los siguientes días en la mansión Valverde fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada mirada de Lorena, cada silencio de Sebastián, cada sonrisa inocente de Nicolás, se sentían cargados de un peso invisible que solo yo podía percibir. Pero mi curiosidad, o quizás mi sentido de justicia, no me permitió quedarme quieta. Comencé a observar con más atención los patrones, las rutinas, las grietas en la fachada perfecta de esta familia. Lorena salía todos los miércoles por la tarde, supuestamente a su club social, pero regresaba con una tensión en los hombros que no parecía propia de una tarde de bridge y martinis. Sebastián pasaba largas horas en su estudio, cada vez más absorto en el trabajo, como si usara el agotamiento para evitar algo que no quería enfrentar en casa. Una tarde, mientras Lorena estaba fuera y Sebastián en una reunión de negocios, aproveché para explorar más a fondo. La oficina privada de Lorena, un pequeño estudio en el segundo piso que ella mantenía cerrado con llave, se había quedado abierta, probablemente por descuido en su prisa de esa mañana. Era arriesgado, lo sabía, pero la oportunidad era demasiado tentadora. Entré con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todo en la mansión podía escucharlo. El estudio era elegante, femenino, con papel tapiz en tonos crema y muebles antiguos que probablemente provenían de la familia de Lorena. Su escritorio de caoba estaba impecablemente organizado. Facturas pagadas, correspondencia social, catálogos de diseño. Todo muy normal. Demasiado normal. Fue entonces cuando vi el laptop entreabierto sobre un sillón lateral.
La pantalla estaba en modo de suspensión. Con manos temblorosas, toqué el teclado. La pantalla se iluminó, y para mi sorpresa, no tenía contraseña activada en ese momento. Lorena había estado trabajando en algo y simplemente había dejado todo abierto. En la pantalla había una cadena de correos electrónicos. Mi vista se clavó en el nombre del remitente. Dr. Fernando Garcés. Clínica de Fertilidad Nueva Vida, Madrid. Los correos databan desde hacía 5 años hasta tan reciente como 2 semanas atrás. Comencé a leer, y con cada párrafo la telaraña de mentiras se volvía más compleja y oscura. El primer correo, de 5 años atrás, era una respuesta del doctor a una consulta de Lorena. Estimada señora Valverde, comprendo su situación delicada. Como discutimos, es posible proceder con la inseminación artificial utilizando un donante anónimo sin el conocimiento explícito de su esposo, siempre y cuando usted firme todos los consentimientos necesarios. Sin embargo, debo advertirle que esto presenta implicaciones éticas y legales significativas. Seguí leyendo, fascinada y horrorizada. Lorena había respondido explicando que Sebastián nunca aceptaría usar un donante, que su ego masculino no lo permitiría, pero que ella desesperadamente quería un hijo para asegurar su posición en la familia y, más importante, para garantizar su acceso a la fortuna Valverde. En los documentos familiares, había una cláusula que estipulaba que si el matrimonio no producía herederos en 10 años, gran parte de la herencia iría a la fundación benéfica de la familia en lugar de a Lorena. Pero había más. Un correo reciente, de apenas 2 semanas, decía: Doctora Valverde, en respuesta a su consulta sobre la posibilidad de contactar al donante original, nuestras políticas de anonimato son estrictas. Sin embargo, el donante 77T43 actualizó su perfil el año pasado, indicando apertura a contacto en circunstancias excepcionales. Si desea proceder, necesitaría justificación médica. Lorena había respondido: no es necesario por ahora. Solo quería saber si era una opción. Mi esposo ha estado preguntando sobre antecedentes médicos familiares debido a una alergia que desarrolló Nicolás. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mi trance. Lorena había regresado antes de lo esperado. Con movimientos frenéticos, dejé todo como estaba y salí del estudio, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí. Bajé las escaleras intentando parecer casual, aunque mi respiración era agitada. Lorena estaba en el vestíbulo, quitándose un abrigo color camel. Cuando me vio, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Adriana, ¿qué hacías arriba? Estaba cambiando las sábanas de la habitación de huéspedes, señora. El señor Sebastián mencionó que su hermano vendría de visita el próximo fin de semana. Era verdad. Sebastián lo había mencionado esa mañana. Lorena me estudió un momento más antes de asentir lentamente. Bien, asegúrate de que todo esté perfecto. Ya sabes cómo es Rafael, siempre tan crítico. Rafael Valverde, el hermano menor de Sebastián. Solo lo había visto 2 veces, en reuniones familiares. Era un hombre de 38 años, abogado corporativo, con un parecido notable a Sebastián, pero con una personalidad completamente diferente. Donde Sebastián era serio y controlado, Rafael era carismático y despreocupado. O al menos esa era la impresión que daba. Esa noche, durante la cena familiar, observé las dinámicas con nuevos ojos. Sebastián jugaba con Nicolás, haciendo que el bebé riera con sonidos tontos y caras graciosas. El amor en sus ojos era genuino, puro. Lorena los observaba desde su lugar en la mesa, con una expresión que no podía descifrar completamente. ¿Era culpa, miedo, o simplemente la satisfacción de haber salido con la suya? He estado pensando, dijo Sebastián, sin despegar la vista de Nicolás, que deberíamos hacerle pruebas genéticas completas a Nicolás. Ya sabes, con toda la tecnología moderna, podemos saber si tiene predisposición a ciertas enfermedades. Sería preventivo. El tenedor de Lorena repiqueteó contra su plato. ¿Pruebas genéticas? Sebastián, eso es innecesario. Nicolás está perfectamente sano. Lo sé, amor. Pero con esa alergia que desarrolló el mes pasado, y considerando que en mi familia hay historial de problemas cardíacos,
Creo que sería prudente. Además, muchos de nuestros amigos lo han hecho. Es lo responsable. Vi cómo la mandíbula de Lorena se tensaba. Lo discutiremos después, dijo firmemente. No es apropiado hablar de medicina durante la cena. El silencio que siguió fue incómodo. Sebastián frunció el ceño, pero no insistió. Yo me quedé congelada en mi lugar junto al aparador, fingiendo estar ocupada con los platos de servir. Una prueba genética revelaría todo. Lorena lo sabía, yo lo sabía, y en ese momento me pregunté si Sebastián, en algún rincón de su subconsciente, también lo sospechaba. Más tarde esa noche, mientras limpiaba la cocina, escuché pasos detrás de mí. Era Lorena. Otra vez. Sus visitas a la cocina se estaban volviendo más frecuentes, y cada una me ponía más nerviosa. «Adriana, necesito hablar contigo». Su voz era suave, casi amigable, pero yo ya conocía ese tono. Era el mismo que usaba antes de pedir algo que realmente era una orden. «Dígame, señora». Ella se sentó en uno de los taburetas de la barra, un gesto sorprendentemente casual para alguien tan formal. «Te he estado observando. Eres trabajadora, discreta, inteligente, cualidades raras hoy en día». No respondí esperando a que llegara al punto. «Quisiera ofrecerte algo», continuó. «Un aumento, digamos el doble de tu salario actual. Y además, ayuda para que termines tus estudios. Sebastián mencionó que dejaste la universidad antes de graduarte. Podríamos arreglar que estudies a distancia con todos los gastos cubiertos». Era generosa, demasiado generosa. «Eso es muy amable, señora Lorena, pero no entiendo por qué». Ella sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Porque valoro la lealtad, Adriana, y porque me gustaría asegurarme de que eres parte de esta familia durante mucho tiempo. Las personas leales, las que guardan los secretos de una familia, merecen ser recompensadas. Las personas indiscretas…» Dejó la frase en el aire. Bueno, esas personas suelen encontrar que las puertas se les cierran muy rápido en Barcelona. Ahí estaba, la zanahoria y el palo. Lorena me estaba comprando, asegurándose de que mi silencio valiera más que cualquier impulso de decir la verdad. «Necesito pensarlo, señora», dije finalmente. Sus ojos se endurecieron un momento, sorprendida de que no hubiera aceptado inmediatamente. «Por supuesto, pero no tardes mucho. Las oportunidades como esta no duran para siempre». Cuando se fue, me quedé sola en la cocina silenciosa, con el peso de una decisión imposible sobre mis hombros. Aceptar significaba convertirme en cómplice. Rechazar significaba hacerme enemiga de una mujer que claramente no tenía escrúpulos. Y revelar la verdad significaba destruir a un hombre que no merecía ese dolor. Esa noche, acostada en mi cama, tomé mi teléfono y busqué información sobre Rafael Valverde. Si iba a navegar estas aguas peligrosas, necesitaba saber quiénes eran todos los jugadores en este tablero. Rafael Valverde llegó un viernes por la tarde conduciendo un Porsche negro que hizo crujir la grava del camino de entrada. Lo vi desde la ventana de la sala mientras acomodaba los arreglos florales que Lorena había insistido en que estuvieran perfectos para su visita. Era más bajo que Sebastián, pero tenía esa confianza natural que algunas personas parecen haber nacido con. «Hermano», escuché su voz resonar en el vestíbulo. «Cada vez que vengo esta casa parece más grande. ¿Estás compensando algo?» La risa de Sebastián fue genuina, algo que no había escuchado mucho últimamente. «Rafael, siempre tan sutil. Pasa. Lorena está arriba con Nicolás». Cuando entré al vestíbulo para recoger el equipaje de Rafael, él me detuvo con una sonrisa. «Tú debes ser Adriana. Mi hermano me ha hablado de ti. Dice que eres la única razón por la que esta casa no se cae a pedazos». «Su hermano exagera, señor Valverde», respondí, sintiendo calor en mis mejillas. «Rafael, por favor, el señor Valverde es mi padre, que en paz descanse». Me extendió la mano, un gesto inusual de un miembro de esta familia. «Y no, Sebastián rara vez exagera. Si dice que eres buena en tu trabajo es porque lo eres». Había algo en Rafael que me ponía nerviosa, pero de una manera diferente a Lorena. Él tenía una forma de mirar a las personas como si pudiera ver más allá de las palabras, como si estuviera constantemente evaluando y calculando.
Supongo que eso lo hacía un buen abogado. La cena esa noche fue tensa, a pesar de los esfuerzos de Rafael por mantener el ambiente ligero. Lorena estaba particularmente callada, respondiendo con monosílabos, mientras Rafael contaba historias de sus casos más recientes. Sebastián parecía distraído, revisando su teléfono cada pocos minutos. Entonces, ¿cuándo van a darle un hermanito o hermanita a mi sobrino?, preguntó Rafael de repente, con esa falta de filtro que caracterizaba a los hermanos menores. Nicolás necesita compañía. Los hijos únicos tienden a volverse peculiares. Fue como los nudillos de Lorena se ponían blancos alrededor del tenedor. Sebastián suspiró. Hemos hablado de eso. Lorena cree que deberíamos esperar. ¿Esperar qué? Rafael se recostó en su silla, estudiando a su cuñada con curiosidad. Lorena, tienes 35 años. No es que seas vieja, pero el reloj biológico no espera a nadie. Además, no era ese todo el punto. Ustedes siempre hablaban de tener una familia grande. Las prioridades cambian, Rafael, respondió Lorena con voz cortante. Quizás cuando tengas hijos entenderás que no es tan simple. Touché. Rafael levantó su copa de vino en un brindis sarcástico. Aunque conociéndome, probablemente nunca tenga hijos. Demasiado trabajo, mucha responsabilidad. Prefiero ser el tío consentidor. Después de la cena, mientras preparaba café, escuché voces elevadas provenientes del estudio de Sebastián. Reconocí las voces de los dos hermanos. No era mi intención espiar, pero cuando escuché mi nombre, me acerqué instintivamente a la puerta entreabierta. Hay algo raro en todo esto, Sebastián. Lo siento en mis huesos de abogado. Era Rafael. No empieces con tus teorías conspirativas, Rafael. Lorena simplemente está cansada. Ser madre primeriza es agotador. No es solo eso. La forma en que reaccionó cuando mencionaste las pruebas genéticas la otra noche. Sí, Adriana me lo contó. No directamente, pero pude leerlo en su cara cuando le pregunté cómo estaba la familia. Esa chica tiene una terrible cara de póker. Mi corazón se detuvo. ¿Cuándo había hablado Rafael conmigo sobre eso? Entonces lo recordé. Esa tarde, cuando llegó, me había preguntado casualmente cómo estaban todos, si había algo nuevo. Yo había titubeado, solo un segundo, antes de decir que todo estaba bien, y él lo había notado. Adriana es discreta y profesional, defendió Sebastián. Y Lorena tiene derecho a estar preocupada por someter a Nicolás a pruebas innecesarias. Es solo un bebé. Las pruebas genéticas son rutinarias ahora, hermano. Media Barcelona las hace. ¿Por qué Lorena se opone tanto? Rafael hizo una pausa. A menos que tenga algo que ocultar. Hubo un silencio largo. ¿Qué estás insinuando exactamente, Rafael? No estoy insinuando nada. Solo digo que, como abogado, he visto muchos casos de paternidad. Y los patrones de comportamiento de Lorena coinciden con los de alguien que está ocultando algo. Eso es ridículo. Estuvimos juntos durante todo el proceso. Yo estuve en cada cita médica, en cada ultrasonido. ¿En serio? ¿En cada una? La pregunta de Rafael colgaba en el aire como una acusación. No pude seguir escuchando. Me alejé de la puerta con el corazón acelerado. Rafael sospechaba. No sabía exactamente qué, pero sus instintos de abogado le decían que algo no cuadraba. Y si él empezaba a investigar con sus recursos y conexiones, eventualmente descubriría la verdad. Esa noche, después de que todos se retiraran, estaba lavando las últimas copas cuando Rafael apareció en la cocina. Llevaba pantalones de pijama y una camiseta con el cabello revuelto. Se veía más joven así, menos intimidante. No podía dormir, dijo a modo de explicación. Esta casa es demasiado silenciosa. En mi apartamento en Madrid siempre hay ruido de tráfico, sirenas. Aquí es como estar en un mausoleo. No supe qué responder, así que simplemente asentí y seguí secando las copas. Adriana, su voz se volvió seria. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Supongo que sí, señor Rafael. ¿Tú crees que mi hermano es feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo no creo que sea mi lugar opinar sobre eso. Pero tienes una opinión. No era una pregunta. Vives aquí, ves cosas que nadie más ve.
Los empleados siempre saben más sobre una familia que la propia familia. Pensé cuidadosamente mis palabras. Creo que su hermano ama a su hijo más que a nada en el mundo, y creo que está tratando de mantener unida a su familia lo mejor que puede. Interesante que no mencionaste si ama a su esposa. Mis manos se detuvieron. Rafael era demasiado perceptivo para su propio bien o para el mío. También eres bonita. Cambió de tema abruptamente, aunque sus ojos nunca dejaron mi rostro. ¿Tienes novio? ¿Alguien esperándote en Andalucía? No, eso es bastante personal. Lo es, admitió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pero tengo mis razones para preguntar. Verás, Adriana, soy abogado especializado en derecho familiar. He manejado docenas de casos de divorcio, disputas de custodia, impugnaciones de paternidad, y he desarrollado un sexto sentido para cuando algo no está bien en una familia. ¿Qué está tratando de decirme? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía, que si alguna vez necesitas hablar con alguien que no juzgue y que pueda manejar información delicada con discreción absoluta, aquí está mi tarjeta. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su pantalón y la dejó sobre la encimera entre nosotros. Mi número personal está en la parte de atrás. No necesito un abogado. Todavía, agregó él, pero algo me dice que pronto podrías necesitar uno. O quizás mi hermano lo necesite. Se fue sin decir más, dejándome sola con su tarjeta y 1.000.000 de preguntas. ¿Qué sabía Rafael exactamente? ¿Era esta su forma de tenderme una trampa o genuinamente estaba tratando de ayudar? El fin de semana pasó en una niebla de tensión. Rafael pasaba tiempo con Nicolás, jugaba con él, lo hacía reír, y cada vez que lo hacía, comentaba sobre los rasgos del bebé. Tiene tus ojos, Sebastián. Bueno, tal vez. O quizás son más parecidos a los de Lorena. Es difícil decirlo a esta edad. Los bebés cambian tanto. Sus palabras sonaban casuales, pero yo detectaba la búsqueda detrás de ellas. Lorena claramente también lo notaba. Su incomodidad crecía con cada comentario, cada observación. El domingo por la mañana la encontré en el jardín fumando un cigarrillo. No sabía que fumara. No le digas a Sebastián, dijo cuando me vio. Dejé de fumar hace años, pero Rafael me pone nerviosa. ¿Por qué?, me atreví a preguntar. Ella me miró de reojo evaluándome. Porque es como un perro con un hueso. Cuando cree que hay algo que descubrir, no para hasta encontrarlo. Y últimamente parece muy interesado en nuestra familia. Tal vez solo está preocupado por su hermano. Tal vez, exhaló el humo lentamente. O tal vez alguien le ha estado metiendo ideas en la cabeza. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad acusatoria. ¿Has hablado con Rafael, Adriana? Solo lo normal, señora. Él me preguntó cómo estaba la familia cuando llegó. ¿Y qué le dijiste? Que todos estaban bien. Ella aplastó el cigarrillo bajo su zapato de diseñador. Bien, mantengámoslo así. Rafael se va mañana. Después de eso, las cosas volverán a la normalidad. Pero ambas sabíamos que nada volvería a ser normal. Rafael había llegado y había perturbado el frágil equilibrio de mentiras que sostenían a esta familia. Y mientras lo veía partir al día siguiente, con una última mirada penetrante en mi dirección, supe que esto estaba lejos de terminar. La tarjeta que me había dado permanecía escondida en mi habitación, entre las páginas de un libro. Todavía no sabía si alguna vez la usaría, pero el simple hecho de tenerla me hacía sentir que no estaba completamente sola en este dilema imposible. La semana después de la partida de Rafael fue extrañamente tranquila, como la calma antes de una tormenta. Sebastián se sumergió en el trabajo, saliendo temprano y regresando tarde. Lorena pasaba horas encerrada en su estudio y yo intentaba mantenerme invisible mientras la culpa me carcomía por dentro. Fue un martes cuando todo cambió nuevamente. Estaba ordenando la ropa de Nicolás en la nursería cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Adriana Solís? Una voz femenina, profesional, con acento madrileño. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Patricia Mendoza. Soy investigadora privada.
Trabajo para Rafael Valverde. El aire salió de mis pulmones. No tengo nada que decirle. Espera, por favor no cuelgues. No te he llamado para presionarte. Rafael me pidió que investigara algunos asuntos familiares y durante mi investigación encontré algo que creo que deberías saber. Algo que podría ponerte en peligro. ¿Peligro? ¿De qué está hablando? Hubo una pausa. No puedo hablar de esto por teléfono. ¿Podemos encontrarnos? Hay un café llamado El Rincón Secreto en el centro de Barcelona. Mañana a las 3 de la tarde. Si no vienes, lo entenderé, pero creo que querrás escuchar lo que tengo que decir. Colgó antes de que pudiera responder. Miré el teléfono en mi mano, sintiéndome como si acabara de cruzar otro umbral del que no había retorno. ¿Debería ir? ¿Era una trampa? ¿O realmente había algo más en esta historia que ni siquiera yo conocía? Esa noche, mientras servía la cena, observé a Lorena más cuidadosamente. Había algo diferente en ella. Parecía asustada. Sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba su comida, y sus ojos se desviaban constantemente hacia Sebastián, como si estuviera esperando que él dijera algo específico. «Recibí una llamada interesante hoy», dijo Sebastián de repente, limpiándose la boca con la servilleta. «De Rafael». Lorena se congeló. ¿Así? ¿Qué quería? Me recomendó un servicio de genealogía genética. Dice que es fascinante, que puedes descubrir de dónde vienen tus ancestros, conectarte con parientes lejanos. Pensó que sería divertido hacerlo en familia, incluir a Nicolás. El tenedor de Lorena cayó al plato con un ruido metálico. Sebastián, ya hablamos de esto. No voy a someter a nuestro hijo a pruebas innecesarias. No son innecesarias, Lorena, son educativas. Además, ¿qué tiene de malo saber de dónde venimos? Tu familia tiene esa genealogía que se remonta hasta el siglo XVI. Sería interesante ver cómo se compara con los datos científicos. Mi respuesta es no. Su voz era firme, final. Y me gustaría que dejaras de escuchar a tu hermano. Rafael no tiene hijos, no entiende estas cosas. Sebastián la miró con una expresión que no había visto antes. No era enojo, era algo más profundo. Decepción, tal vez, o sospecha. ¿Por qué te opones tanto a esto, Lorena? Es una pregunta simple. Porque soy su madre, y digo que no. Se levantó de la mesa, dejando su plato casi intacto. Si me disculpan, tengo dolor de cabeza. Voy a acostarme temprano. El silencio que dejó fue denso. Sebastián se quedó sentado, mirando fijamente su copa de vino. Yo no sabía si retirarme o quedarme. Finalmente, él habló sin mirarme. «Adriana, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, señor Valverde». «¿Notaste algo extraño durante el embarazo de Lorena? ¿Algo fuera de lo común?» Mi mente corrió. Esta era mi oportunidad de decirle la verdad, de acabar con todo esto. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. «Yo no trabajaba aquí durante su embarazo, señor. Fui contratada cuando Nicolás tenía 2 meses». «Cierto, cierto». Se frotó la cara con las manos. «Disculpa, estoy cansado. Últimamente siento que hay algo que no puedo ver, algo justo frente a mí que todos los demás pueden ver menos yo». Se levantó y se fue, dejándome sola con el peso de sus palabras. Él sabía. Tal vez no conscientemente, pero en algún nivel profundo, Sebastián Valverde sabía que algo estaba terriblemente mal. Al día siguiente, a las 3 en punto, entré al café El Rincón Secreto. Era un lugar pequeño, escondido en una calle lateral del barrio gótico. Patricia Mendoza era fácil de identificar. Mujer de unos 40 años, cabello corto, vestida profesionalmente pero sin ostentación. Tenía una laptop y varios archivos sobre la mesa. «Gracias por venir», dijo cuando me senté. «Sé que esto debe ser confuso para ti. Puede empezar explicándome por qué Rafael Valverde contrató a una investigadora privada». Patricia ordenó 2 cafés antes de responder. Rafael sospecha que su cuñada ha estado ocultando algo importante. Me contrató para investigar los movimientos de Lorena durante los últimos 5 años. Lo que encontré fue complicado. Abrió uno de los archivos y sacó varias fotografías. Estas son de hace 4 años. Lorena visitando la clínica Nueva Vida en Madrid.
No una o dos veces, sino docenas de veces durante un período de 6 meses. Eso podría ser por tratamientos de fertilidad normales, dije, aunque ya sabía la verdad. Podría, Patricia asintió. Excepto que, según los registros del hospital donde supuestamente nació Nicolás, Lorena nunca mencionó estar bajo tratamiento de fertilidad. De hecho, su historial médico del embarazo no muestra ninguna complicación que justificara tantas visitas a una clínica especializada. Sacó más documentos. Pero eso no es lo más interesante. Mira esto. Era un registro bancario. Lorena hizo una transferencia de 50.000 euros a la clínica Nueva Vida un mes antes de quedar embarazada. ¿Sabes cuánto cuesta típicamente un tratamiento de inseminación artificial? Entre 5 y 10.000 euros. ¿Por qué pagaría ella 50.000? No lo sé, mentí. Patricia me estudió. Creo que sí lo sabes, o al menos sospechas. Mira, Adriana, no soy tu enemiga. Rafael me contrató porque está preocupado por su hermano. Sebastián es un buen hombre que merece saber la verdad sobre su familia. ¿Y cuál es esa verdad?, pregunté, queriendo saber cuánto había descubierto. Que Nicolás no es hijo biológico de Sebastián Valverde, que Lorena utilizó un donante de esperma sin el conocimiento de su esposo y que pagó extra para asegurarse de que todo permaneciera oculto. Ahí estaba, expuesto. Ya no era solo mi secreto. ¿Se lo ha dicho a Rafael? Todavía no. Quería confirmación adicional. Por eso estoy aquí. Necesito que me digas si esto es cierto. Miré mi café, viendo mi reflejo distorsionado en el líquido oscuro. Esta mujer tenía pruebas, investigación real. Ya no se trataba de si la verdad saldría a la luz, sino de cuándo y cómo. ¿Qué planea hacer Rafael con esta información?, pregunté finalmente. Eso depende. Si puedo confirmar que Lorena cometió fraude, que engañó deliberadamente a Sebastián en un asunto tan fundamental, Rafael podría ayudar a su hermano a proteger sus activos. Hay implicaciones legales enormes aquí. Herencia, custodia, división de bienes. Pero también destruiría a una familia. Nicolás es inocente en todo esto. Lo sé. La voz de Patricia se suavizó. Y por eso necesito saber toda la historia antes de que Rafael haga cualquier cosa. ¿Hay algo más que debería saber? ¿Algo que cambie el contexto de esta situación? Pensé en los correos que había leído, en la cláusula de herencia, en la desesperación de Lorena por asegurar su futuro. Lorena tenía sus razones. No estoy diciendo que estuvieran bien, pero tenía razones. ¿Cómo cuáles? Como que perdería todo si no tenía un hijo en 10 años de matrimonio. Como que Sebastián es infértil y su ego nunca le permitiría aceptar usar un donante. Como que ella estaba atrapada en un matrimonio donde su único valor era producir un heredero. Patricia escribió notas en su libreta. Eso proporciona motivo, pero no justifica el engaño. Sebastián tiene derecho a saber. ¿Y qué pasa con el derecho de Nicolás a tener una familia intacta? ¿A no crecer sabiendo que es el producto de una mentira? Esas son preguntas complicadas, Adriana. Y, francamente, están por encima de mi pago. Patricia cerró su libreta. Pero aquí está lo que sí te puedo decir. Esta información va a salir eventualmente. La pregunta es si sale de manera controlada, donde puede manejarse con cuidado, o si explota de forma caótica y destruye todo a su paso. Se levantó para irse dejando una tarjeta sobre la mesa. Piénsalo. Si decides que quieres ayudar a controlar cómo se maneja esto, llámame. Tienes 48 horas antes de que entregue mi informe completo a Rafael. La vi marcharse, sintiendo como si el suelo bajo mis pies se estuviera desmoronando. 48 horas. 2 días para decidir el destino de esta familia. Cuando regresé a la mansión esa tarde la encontré inusualmente vacía. Sebastián estaba en Madrid en reuniones de negocios. Nicolás dormía su siesta. Y Lorena estaba en su estudio con la puerta cerrada. Podía escuchar su voz al teléfono, tensa y urgente. Me acerqué sin hacer ruido, ese hábito terrible que había desarrollado. Su voz llegaba clara a través de la puerta. No entiendes. Rafael sabe algo. Ha contratado gente. Necesito saber exactamente qué información tienen. ¿Puede ser rastreado hasta mí?
¿Los archivos están seguros? Una pausa. No me importa cuánto cueste. Arréglalo. Destruye cualquier cosa que conecte mi nombre con esa transacción. Y por el amor de Dios, asegúrate de que el donante permanezca anónimo. Si Sebastián alguna vez descubre quién es... Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Lorena estaba tratando de encubrir pruebas, de borrar rastros. Esto iba más allá de proteger un secreto. Esto era obstrucción activa. Retrocedí silenciosamente y subí a mi habitación. Allí saqué ambas tarjetas, la de Rafael y la de Patricia. 2 opciones, 2 caminos diferentes. O podía seguir siendo la observadora silenciosa, o podía convertirme en participante activa en el colapso de esta familia. Mientras sostenía las tarjetas en mis manos temblorosas, una pregunta me atormentaba. ¿Cuándo exactamente había dejado de ser solo una empleada y me había convertido en la guardiana de secretos que podrían destruirlo todo? Las 48 horas que me dio Patricia Mendoza se convirtieron en las más largas de mi vida. Cada minuto que pasaba en esa mansión se sentía como caminar sobre alambre de púas, sabiendo que un movimiento en falso podría cortarlo todo. La noche del primer día, no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi pequeña habitación, pensando en todas las vidas que se verían afectadas por lo que decidiera hacer. Sebastián, quien merecía conocer la verdad. Nicolás, quien merecía crecer en una familia estable. Lorena, quien a pesar de todo lo que había hecho, estaba luchando a su manera por sobrevivir en un mundo que la valoraba solo por su capacidad de dar herederos. Y luego estaba yo, una simple empleada doméstica de Andalucía, que de alguna forma se había convertido en la pieza central de este drama familiar. A las 3 de la madrugada bajé a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba oscura y silenciosa, o eso pensé hasta que encendí la luz y encontré a Sebastián sentado en la barra de la cocina con una botella de whisky medio vacía frente a él. «Perdón, señor Valverde, no sabía que estaba aquí. Pensé que todavía estaba en Madrid. Regresé temprano». Su voz sonaba ronca, cansada. No podía quedarme allá. Algo me decía que necesitaba estar en casa. Me quedé parada incómoda junto a la entrada, sin saber si debía irme o quedarme. Él tomó la decisión por mí. «Siéntate, Adriana, por favor. Necesito hablar con alguien y tú eres la única persona en esta casa que no parece estar mintiéndome». Mis piernas casi cedieron ante esas palabras. Me senté lentamente en el taburete frente a él, manteniendo la barra entre nosotros como una barrera de seguridad. «¿Alguna vez has sentido que tu vida entera es una mentira?», preguntó, mirando fijamente su vaso. Como si todo lo que creías saber, todo en lo que confiabas, fuera solo una fachada cuidadosamente construida. «A veces», admití con cuidado. Él se rió amargamente. «Rafael me llamó esta noche. Me dijo que había contratado a un investigador, que tenía información sobre Lorena que yo necesitaba saber. Cuando le pregunté qué tipo de información, se negó a decírmelo por teléfono. Dijo que necesitaba tiempo para verificar algunos detalles finales». Mi corazón latía desenfrenado. 48 horas. Patricia estaba verificando detalles finales conmigo. «Pero no necesito que Rafael me diga que algo está mal», continuó Sebastián. «Lo he sabido durante meses. La forma en que Lorena reacciona cada vez que menciono pruebas genéticas. Su pánico cuando hablo de antecedentes médicos familiares. Los secretos, las llamadas susurradas, las visitas a Madrid que nunca me mencionó». Tomó un trago largo de whisky. «Adriana, voy a hacerte una pregunta directa, y necesito que seas honesta conmigo. ¿Sabes algo sobre mi familia que yo debería saber?» El momento había llegado. Podía mentir, proteger a todos por un poco más de tiempo, o podía decir la verdad y dejar que las fichas cayeran donde tuvieran que caer. «Señor Valverde, yo...» «Sebastián», me interrumpió. «Si vas a destruir mi mundo, al menos hazlo usando mi nombre». Tragué saliva. «Sebastián, encontré algo hace unas semanas. No estaba buscando, fue un accidente. Documentos médicos que Lorena había dejado en su habitación. Vi cómo su mandíbula se tensaba, pero no dijo nada.
Solo esperó a que continuara. Eran de una clínica de fertilidad en Madrid. Informes sobre tu infertilidad y documentos sobre inseminación artificial con donante anónimo. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián no se movió, no respiró. Era como si se hubiera convertido en piedra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló con una voz que no reconocí. ¿Nicolás no es mi hijo? Biológicamente no. Las palabras salieron apenas como un susurro. Pero Sebastián, él es tu hijo en todos los sentidos que importan. Te ama. Tú lo amas. Eso es real. Él se levantó bruscamente, el taburete cayendo hacia atrás con un estruendo. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Sus hombros temblaban y me di cuenta con horror que estaba llorando. Todo este tiempo, dijo con voz quebrada, todo este tiempo jugué con él, lo mecí cuando lloraba, imaginé su futuro, y todo fue basado en una mentira. Ella tenía miedo, intenté explicar. Los documentos de la familia, la cláusula sobre herederos. Si no tenían un hijo en 10 años, ¿así que esto fue por dinero? Se giró hacia mí, y la furia en sus ojos me hizo retroceder. Ella me traicionó, me mintió, me robó la posibilidad de tomar mis propias decisiones sobre mi vida por dinero. Por supervivencia, corregí suavemente. En su mente era sobrevivir o perderlo todo. No me importa qué había en su mente. Su voz se elevó. Yo le habría dado todo. Si me hubiera dicho la verdad, si me hubiera incluido en la decisión, habríamos encontrado una solución juntos. Pero en lugar de eso, eligió convertir nuestra vida entera en una farsa. Se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. ¿Quién más lo sabe? Rafael sospecha, por eso contrató al investigador. Y la investigadora Patricia me contactó ayer. Ella tiene evidencia, registros bancarios, historiales médicos. Me dio 48 horas para decidir si cooperaba con ella antes de presentar su informe completo a Rafael. ¿Cuánto tiempo te queda? Miré mi reloj. 20 horas. Sebastián se quedó quieto, procesando. Cuando finalmente habló, su voz era escalofriantemente calmada. «Lorena sabe que tú sabes». «Sí, me ofreció dinero, un aumento significativo, pagar mis estudios, todo a cambio de mi silencio». «¿Y qué dijiste?» «Que necesitaba pensarlo». Él asintió lentamente. «Inteligente. Si hubiera rechazado inmediatamente se habría puesto a la defensiva. Al mantenerla en suspenso, le diste esperanza». Me miró con una expresión extraña. «Eres más astuta de lo que pareces, Adriana Solís». «No me siento astuta. Me siento como alguien que está ahogándose y arrastrando a todos los demás conmigo». «No», dijo firmemente, «tú no causaste esto. Lorena lo hizo, y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias». Se puso de pie, recomponiendo su postura, transformándose de vuelta en el hombre de negocios frío y calculador que el mundo conocía. «Esto es lo que va a pasar. Mañana por la mañana actuarás como si nada hubiera cambiado. No le dirás a Lorena que hablamos. No contactarás a Patricia o Rafael. Necesito tiempo para decidir cómo manejar esto. ¿Qué vas a hacer? Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere confrontar a Lorena ahora mismo, exigir respuestas, pero la otra parte...» Su voz se quebró ligeramente. La otra parte todavía quiere creer que hay una explicación, que de alguna manera esto no es tan malo como parece. «Sebastián, yo...» «Gracias», me interrumpió. «Por decirme la verdad. Sé que no fue fácil. Y sé que probablemente te costará tu trabajo aquí. No me importa el trabajo, me importa lo que le pase a Nicolás». Algo en su expresión se suavizó. «A mí también. Pase lo que pase entre Lorena y yo, ese niño no tiene la culpa, y no dejaré que pague por los errores de su madre». Subí a mi habitación con piernas temblorosas. Había cruzado el punto de no retorno. Sebastián sabía la verdad, y nada volvería a ser igual. Me acosté en la cama, pero el sueño no llegó. En cambio, escuché cada crujido de la casa, cada sonido, preguntándome cuándo explotaría la bomba que acababa de armar. A la mañana siguiente, actué mi papel a la perfección. Preparé el desayuno, serví café, cuidé de Nicolás.
Lorena bajó tarde, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente. Sebastián ya se había ido, supuestamente a la oficina. «Adriana», dijo Lorena mientras tomaba su café, «¿has pensado en mi oferta?» «Sí, señora». «¿Y?» «Acepto. El aumento, los estudios, todo. Sería tonta si no lo hiciera». Vi el alivio inundar su rostro. Había comprado mi silencio, o eso creía. «Excelente. Haré los arreglos esta misma semana. Verás que ser leal a esta familia tiene sus recompensas. Si tan solo supiera que ya era demasiado tarde, que su esposo lo sabía todo, que las paredes que había construido tan cuidadosamente estaban a punto de derrumbarse». El teléfono de Lorena sonó. Contestó y vi cómo su rostro palidecía progresivamente. «¿Qué? No, eso es imposible. Te dije que te encargaras de eso». Una pausa. «No me importa qué medidas tengas que tomar. Hazlo desaparecer». Colgó con manos temblorosas. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento supe que ella sabía que algo había cambiado. Podía verlo en mi cara, en la forma en que la miraba. Ya no era la empleada sumisa y asustada. Era alguien que conocía todos sus secretos y ya no tenía miedo de ellos. «¿Pasa algo, señora?», pregunté con falsa inocencia. «Nada que te concierna», respondió cortante, pero mientras salía de la cocina, la escuché murmurar: «Todo se está desmoronando». No sabía cuán profética eran esas palabras, porque en ese momento Sebastián estaba en su oficina con Rafael, escuchando el informe completo de Patricia Mendoza, y cuando terminó, las decisiones que tomó cambiarían todo para siempre. La explosión llegó esa misma tarde. Yo estaba en el jardín con Nicolás, disfrutando del sol de octubre, cuando escuché el motor del auto de Sebastián en la entrada. No venía solo. Rafael bajó del asiento del pasajero y ambos hermanos tenían expresiones que helaban la sangre. «Adriana, lleva a Nicolás adentro y quédate con él en la nursería», ordenó Sebastián. No era una petición. «No bajes sin importar que escuches». Tomé al bebé en mis brazos y subí rápidamente. Desde la ventana del segundo piso, vi a Lorena salir al jardín, su sonrisa desvaneciéndose al ver a ambos hermanos. No podía escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Sebastián le mostró algunos papeles. Lorena retrocedió como si la hubieran golpeado. Rafael se mantuvo a un lado, con los brazos cruzados observando. Lorena negó con la cabeza violentamente, gesticulando, claramente tratando de explicar o justificar. Sebastián solo permanecía allí, rígido como una estatua, dejando que ella hablara. Cuando ella terminó, él dijo algo breve. Vi cómo Lorena se desmoronaba, cayendo de rodillas en el césped perfectamente cortado. No pude soportarlo más. A pesar de todo lo que había hecho, verla así me partía el corazón, pero Nicolás necesitaba mi atención. El bebé, ajeno al drama que se desarrollaba abajo, gorjeaba felizmente mientras jugaba con sus juguetes. Su inocencia era un contraste cruel con el caos que lo rodeaba. Media hora después, escuché pasos subiendo las escaleras. Era Rafael. Entró a la nursería con expresión sombría. «Necesito que empaques una maleta para Nicolás. Ropa para 3 días. Sebastián se lo va a llevar». «¿A dónde?» «A mi apartamento en Madrid. Hasta que esto se resuelva, el niño no puede estar aquí. Es demasiado volátil». «¿Y Lorena?» Rafael me miró con una mezcla de compasión y dureza. «Lorena tiene una elección que hacer, y creo que ya sabes cuál». Empaqué la maleta con manos temblorosas. Ropa, pañales, el peluche favorito de Nicolás. Cada objeto que metía en la maleta se sentía como un clavo en un ataúd. Cuando terminé, Rafael se llevó la maleta, pero regresó unos minutos después. «Sebastián quiere hablar contigo. Está en su estudio». Bajé las escaleras sintiendo como si fuera al patíbulo. El estudio de Sebastián estaba en penumbras, las cortinas corridas. Él estaba de pie frente a la ventana, dándome la espalda. «Cierra la puerta», dijo sin voltearse. Lo hice y esperé. Le dije a Lorena que quiero el divorcio, que voy a pelear por la custodia completa de Nicolás y que voy a hacer públicas todas sus mentiras si intenta oponerse. ¿Cómo reaccionó? Pidió tiempo.
Dijo que podía explicarlo todo, que las cosas no eran como parecían, pero yo ya no puedo escuchar más mentiras. Finalmente, se giró hacia mí. Sus ojos estaban rojos, su cara demacrada. En unas pocas horas parecía haber envejecido años. Me mintió sobre algo fundamental. Si pudo mentir sobre esto, ¿sobre qué más me mintió? ¿Qué va a pasar ahora? Rafael está preparando los papeles del divorcio. Mientras tanto, me llevaré a Nicolás a Madrid. Lorena puede quedarse aquí por ahora, pero quiero que sepa que esta ya no es su casa. Esta mansión está a mi nombre. Mis padres me la dejaron a mí. Se acercó a su escritorio y sacó un sobre. Esto es para ti. 3 meses de salario. Quiero que te tomes un tiempo libre, que decidas qué quieres hacer. Si quieres seguir trabajando aquí después de que todo esto se resuelva, el puesto es tuyo. Si prefieres irte, lo entenderé. Sebastián, yo no hice esto por dinero. Lo sé, lo hiciste porque era lo correcto, y eso es exactamente por qué confío en ti más que en cualquier otra persona en este momento. Hizo una pausa. Habrá un juicio, probablemente, y puede que necesiten tu testimonio. ¿Estarías dispuesta? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Testificar significaba exponerme completamente, convertirme en parte oficial de este desastre. Si es necesario, sí. Gracias. Su voz se quebró ligeramente. Necesito irme. Rafael me está esperando. Cuida de ti misma, Adriana, y ten cuidado con Lorena. Una mujer desesperada es peligrosa. Se fue, dejándome sola en el estudio. Escuché voces afuera, el llanto de Nicolás confundido por el cambio repentino de rutina, el motor del auto arrancando. Luego, silencio. Me quedé inmóvil durante largos minutos, procesando lo que acababa de pasar. Entonces, escuché otro sonido. Sollozos venían del piso de arriba. Subí lentamente y encontré a Lorena en su habitación, rodeada de fotografías. Fotos de boda, de su embarazo, de Nicolás recién nacido. Su maquillaje estaba corrido. Sus manos temblaban mientras sostenía una imagen de ella, Sebastián y el bebé. «Tú hiciste esto», dijo cuando me vio en la puerta. Su voz era baja, peligrosa. «Tú le dijiste». Él tenía derecho a saber. «¿Derecho?», se rió histéricamente. «¿Qué sabes tú de derechos? Eres una empleada, una nadie. ¿Quién te crees que eres para destruir mi familia?» «Yo no destruí nada, Lorena. Tú lo hiciste cuando decidiste mentir». Se levantó de un salto, las fotografías cayendo al suelo. «No tienes idea de lo que es mi vida. Criada en una familia donde lo único que importaba era mantener las apariencias, casarme bien, producir herederos. Mi madre me lo dejó claro desde niña. Las mujeres como nosotras solo valemos por los hijos que damos. Entonces debiste ser honesta con Sebastián desde el principio». «¿Honesta?», escupió la palabra como veneno. Si le hubiera dicho que era infértil, que necesitábamos un donante, su ego masculino nunca lo habría aceptado. Habría buscado una mujer más joven, más fértil. Yo habría perdido todo. Entonces esto nunca fue sobre amor, solo sobre seguridad financiera. Sus ojos brillaron peligrosamente. El amor no paga las cuentas, niña ingenua. El amor no te mantiene cuando tu familia te rechaza por no cumplir expectativas. Yo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y ahora has perdido todo de todas formas. La bofetada llegó antes de que pudiera reaccionar. Mi mejilla ardía, pero no retrocedí. Lorena respiraba agitadamente, con la mano todavía levantada. «Vete», susurró. «Vete antes de que haga algo de lo que ambas nos arrepintamos». Salí de la habitación con la mejilla palpitante. Bajé a mi propia habitación y empaqué mis cosas. Sebastián tenía razón. Una mujer desesperada era peligrosa, y quedarme aquí más tiempo era arriesgar más de lo que estaba dispuesta a perder. Estaba terminando de empacar cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Adriana Solís?». Una voz masculina, joven. «Sí. Mi nombre es Damián Herrera. Soy periodista de investigación para El Mundo. He estado siguiendo una historia sobre fraude en clínicas de fertilidad, y tu nombre apareció en mis investigaciones. ¿Podríamos hablar?». Mi sangre se heló.
¿Cómo conseguiste mi número? Tengo mis fuentes. Mira, sé que trabajas para la familia Valverde y sé que hay una historia grande aquí. Puedo ofrecerte protección, anonimato si lo prefieres, pero necesito confirmar algunos detalles. No tengo nada que decir. Ni siquiera sobre los 50.000 euros que Lorena Valverde pagó a la Clínica Nueva Vida, o sobre el donante 7743. Porque verás, Adriana, encontré algo interesante sobre ese donante en particular. Mi mano se congeló sobre la maleta. ¿Qué encontraste? No puedo decirlo por teléfono, pero si quieres saber la verdad completa, la verdad que ni siquiera Lorena conoce, encontrémonos. Mañana, misma cafetería donde te reuniste con Patricia Mendoza. Sí, lo sé de esa reunión también. Tengo muchos ojos en esta ciudad. Colgó antes de que pudiera responder. Miré el teléfono en mi mano, sintiendo como si acabara de abrir la caja de Pandora. ¿Qué más podría haber? ¿Qué verdad podría ser aún más devastadora que lo que ya sabíamos? Esa noche, dormí en un hotel barato en el centro de Barcelona. O más bien, no dormí. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo manchado, preguntándome qué diablos había descubierto ese periodista. Y más importante, preguntándome si realmente quería saberlo, porque algo me decía que fuera lo que fuera, cambiaría todo una vez más. Y esta vez, no estaba segura de que alguno de nosotros pudiera sobrevivir al impacto. El café El Rincón Secreto se sentía diferente esta vez, más oscuro, más amenazante. O quizás era solo mi estado mental. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada, pidiendo un té que apenas toqué mientras esperaba. Damián Herrera llegó exactamente a tiempo. Era más joven de lo que esperaba, quizás 30 años, con barba de 3 días y ojos que parecían no perder detalle de nada. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. «Gracias por venir», dijo pidiendo un expreso al mesero. «Sé que esto debe ser incómodo para ti. Tengo 5 minutos. Después de eso me voy». Sonrió. «Directa. Me gusta. Está bien, seré breve. He estado investigando la Clínica Nueva Vida durante 6 meses. Hay un patrón de irregularidades, donantes que no existen en los registros oficiales, pagos que no coinciden con servicios prestados, documentación alterada. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Nada, directamente, pero tiene todo que ver con la familia para la que trabajabas». Abrió la carpeta y sacó una fotografía. «¿Reconoces a este hombre?» Era una foto de carnet, el tipo que se usa en documentos oficiales. El hombre tenía aproximadamente 40 años, cabello oscuro, rasgos marcados. Había algo familiar en él, pero no podía ubicarlo. «No lo conozco». Su nombre es Dr. Fernando Garcés, el director de la Clínica Nueva Vida. También es el donante 7MISA43. El mundo se detuvo. Eso es imposible. Los médicos no pueden ser donantes en sus propias clínicas. Es ilegal, antiético. Exactamente, y sin embargo lo hizo, múltiples veces. He documentado al menos 8 casos en los últimos 7 años donde mujeres pagaron cantidades extraordinarias por inseminación anónima, y todas recibieron esperma del Dr. Garcés. Mi mente corría desenfrenadamente. ¿Lorena sabe esto? Esa es la pregunta interesante. Damián se inclinó hacia adelante. Según mis fuentes dentro de la clínica, algunas pacientes sabían y pagaban extra por la discreción. Otras no tenían idea. La pregunta es, ¿en qué categoría cae Lorena Valverde? ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué un médico respetado arriesgaría su carrera? Dinero, principalmente. Cada uno de estos casos le generó entre 50 y 100.000 euros, pero también hay un componente de ego. El doctor Garcés viene de una familia aristócrata venida a menos, similar a Lorena. Tiene un complejo de superioridad genética. Cree genuinamente que está mejorando el acervo genético español al ser padre de estos niños. Sentí náuseas. Esto es enfermizo. Completamente. Y aquí está la parte que te va a interesar. Sacó otro documento. El doctor Garcés actualizó su perfil de donante hace 2 años, indicando apertura a contacto. Adivina quién solicitó información sobre esa actualización. Lorena. Exacto.
3 consultas en los últimos 18 meses. Nunca procedió con el contacto oficial, pero claramente estaba considerándolo. ¿Por qué querría contactar al donante? Damián me miró intensamente. Esa es la pregunta del millón. Y hay solo 2 razones que tienen sentido. O quería más información médica real sobre el padre biológico de su hijo, o hizo una pausa dramática. Había desarrollado algún tipo de relación con él. La implicación me golpeó como un tren. ¿Estás diciendo que Lorena y el doctor Garcés? No lo sé con certeza, pero tengo registros de múltiples llamadas telefónicas entre ellos, encuentros documentados en Madrid, transferencias bancarias recientes que no corresponden a servicios médicos. Saqué mi teléfono, buscando entre mis fotos, hasta encontrar una que había tomado accidentalmente semanas atrás. Lorena hablando con alguien en el jardín. Pensé que era un jardinero o proveedor. La imagen era borrosa, pero amplié el rostro del hombre. Era el doctor Garcés. Él estuvo en la mansión, susurré. Hace 3 semanas, Lorena me dijo que era un asesor financiero. Damián tomó mi teléfono estudiando la imagen. ¿Puedo usar esta foto? Con tu permiso, por supuesto. ¿Para qué? Voy a publicar esta historia, Adriana, con o sin tu ayuda. Pero contigo, puedo hacerlo de manera que proteja a las víctimas inocentes, como Nicolás. Sin ti, es solo otro escándalo sensacionalista que destroza vidas. ¿Qué necesitas de mí? Tu testimonio. Fechas, conversaciones, cualquier cosa que puedas recordar sobre el comportamiento de Lorena, y necesito que conectes los puntos entre Sebastián Valverde descubriendo la verdad y lo que está pasando ahora. Pasé la siguiente hora contándole todo. Los documentos que encontré, las conversaciones con Patricia Mendoza, la confrontación final. Damián grababa cada palabra, tomaba notas, hacía preguntas penetrantes. Hay una última cosa, dijo cuando terminé, y es lo más perturbador. El doctor Garcés no solo es el padre biológico de Nicolás, también es padre biológico de al menos 7 otros niños en Barcelona y Madrid, todos en familias adineradas, y recientemente comenzó a contactarlos. ¿Contactar a quién? ¿A los padres o a los niños? A los padres. Les envía cartas anónimas, insinuando que sabe quiénes son sus hijos, amenazando con hacer pública la información a menos que... Bueno, las demandas varían. Algunos piden dinero, otros piden acceso a los niños. Eso es chantaje. Y extorsión, y posiblemente intento de secuestro dependiendo de cómo lo mires. Por eso necesito publicar esto ahora, antes de que más familias sean victimizadas. Mi teléfono vibró. Era Rafael. Adriana, necesito que vengas a Madrid inmediatamente. Hay algo que Sebastián necesita mostrarte. Enviaré un conductor a recogerte. ¿Qué pasó? Lorena acaba de aparecer aquí, en mi apartamento, y no vino sola. La línea se cortó. Miré a Damián con pánico creciente. Tengo que irme. Algo malo está pasando. Espera. Me entregó una tarjeta. Mi número personal. Si necesitas ayuda, si las cosas se ponen peligrosas, llámame. Tengo contactos en la policía que pueden intervenir rápidamente. Acepté la tarjeta y salí corriendo del café. El conductor de Rafael ya estaba afuera, un hombre serio que no hizo preguntas mientras conducía a velocidad alarmante hacia Madrid. Durante el viaje de 1 hora, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué estaba haciendo Lorena en Madrid? ¿Y con quién había llegado? Un pensamiento aterrador se formó. ¿Y si había venido con el doctor Garcés? ¿Y si esto era algún tipo de plan conjunto? Llegamos al edificio de apartamentos de lujo donde vivía Rafael. Subí al piso 15, donde la puerta estaba entreabierta. Voces elevadas venían del interior. No tienes ningún derecho legal sobre él, Lorena. Nicolás lleva el apellido Valverde. Sebastián es el único padre que reconoce la ley, pero no es el padre biológico, y tengo al padre biológico aquí mismo, dispuesto a reclamar sus derechos. Entré a la sala y el panorama que encontré me heló la sangre. Lorena estaba de pie junto a la ventana, demacrada pero desafiante. Junto a ella, vestido con un traje caro, estaba el doctor Fernando Garcés. Sebastián sostenía a Nicolás protectoramente,
mientras Rafael se interponía entre ellos y los visitantes no deseados. «Adriana», Lorena me miró con odio puro, «qué conveniente que aparezcas. Ahora podemos tener a todos los testigos de tu traición en un solo lugar. Yo no traicioné a nadie, solo dije la verdad». El doctor Garcés habló por primera vez, su voz suave pero llena de autoridad falsa. «Señorita Solís, ¿verdad? He oído hablar mucho de usted. La joven empleada que decidió meterse en asuntos que no comprende. Comprendo perfectamente que usted violó la ética médica, engañó a sus pacientes y ahora está intentando extorsionar a esta familia». Sus ojos se entrecerraron. «Cuidado con las acusaciones, jovencita. Soy un profesional respetado con abogados muy capaces». «Y yo soy un abogado muy capaz», intervino Rafael, «que ya ha presentado una demanda formal contra su clínica y contra usted personalmente. Fraude, violación de consentimiento informado, mala práctica médica. ¿Quiere que siga? Esas acusaciones no se sostendrán en corte. Tal vez, pero el escándalo público destruirá su carrera mucho antes de que lleguemos a corte». Rafael sonrió fríamente. «Y tengo evidencia de otras 8 familias dispuestas a testificar». Vi cómo la confianza del doctor Garcés vacilaba. Lorena puso su mano en el brazo de él, un gesto posesivo que confirmó mis sospechas. Había algo entre ellos, algo que iba más allá de una relación médico-paciente. «Sebastián», la voz de Lorena se suavizó, adoptando un tono suplicante. «Por favor. Sé que cometí errores, pero hice todo por nuestra familia, por darnos el hijo que siempre quisiste». «No». La voz de Sebastián era como hielo. «Lo hiciste por ti, por tu seguridad, tu dinero, tu posición social. Nunca se trató de nosotros». «Eso no es cierto. Te amo. Siempre te he amado. No sabes lo que es el amor, Lorena. El amor es honestidad, confianza. Tú solo conoces la manipulación». Nicolás comenzó a llorar, asustado por las voces elevadas. Sebastián lo meció suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras. Ver a ese hombre, roto por la traición, pero aún completamente dedicado al niño que llevaba su nombre, aunque no su sangre, me partió el corazón. «Si realmente amas a Nicolás», dijo Sebastián finalmente, «entonces déjalo ir. Firma los papeles de divorcio, renuncia a la custodia y desaparece de nuestras vidas. Te daré un acuerdo financiero generoso, más de lo que mereces, pero solo si te vas ahora y no causas más daño». Lorena miró a Nicolás y por primera vez vi algo genuino en su rostro. Dolor real, pérdida real. Tal vez sí amaba al niño a su manera, pero su siguiente movimiento demostró que el amor propio siempre ganaría. «No», dijo firmemente, «no voy a renunciar a mi hijo, y si intentas quitármelo, Fernando está dispuesto a reclamar paternidad legal. Destruiremos tu reputación, tu empresa, todo. Nadie querrá hacer negocios con el hombre que crió al hijo de otro». «Inténtalo», desafió Sebastián, «y veré personalmente que ambos terminen en prisión». El doctor Garcés dio un paso adelante amenazadoramente, pero Rafael lo bloqueó. «Cuidado, doctor. Agresión es un cargo adicional que estaré feliz de añadir». El ambiente era explosivo, todos en un punto de quiebre, y entonces mi teléfono sonó. Era Damián. «Adriana, necesitas salir de donde estés, ahora. Acabo de recibir una llamada de un contacto en la policía. El doctor Garcés tiene una orden de arresto pendiente por extorsión. Van a buscarlo en este momento». Miré al doctor, quien parecía ajeno a su destino inminente. «Ya vienen por él», dije en voz alta. «La policía sabe todo». El pánico cruzó su rostro. Se giró hacia Lorena. «Dijiste que esto estaba controlado. Dijiste que nadie hablaría». «Yo no sabía». Lorena retrocedió, comprendiendo finalmente que había apostado al caballo equivocado. Minutos después, el sonido de sirenas llenó el aire. El doctor Garcés corrió hacia la puerta, pero Rafael ya la había bloqueado. Cuando la policía entró, encontraron una escena que parecía sacada de un drama televisivo. Un médico corrupto acorralado, una mujer desesperada que finalmente comprendía las consecuencias de sus acciones y una familia destrozada tratando de recoger los pedazos.
Mientras esposaban al doctor Garcés, él miró a Lorena con desprecio. «Esto es tu culpa. Si no hubieras sido tan codiciosa, tan insistente». «¿Mi culpa?». Lorena se rió histéricamente. «Tú fuiste quien sugirió todo el plan. Dijiste que era infalible». Y ahí estaba, la confirmación final. Lorena no solo había sabido sobre el engaño, había conspirado activamente con el doctor Garcés desde el principio. Sebastián escuchó todo con expresión impasible, protegiendo a Nicolás de la escena caótica. Cuando finalmente se llevaron al doctor, Lorena intentó acercarse a su esposo. «No», la detuvo Sebastián. «No te acerques a nosotros, nunca más». La policía se llevó a Lorena también, no bajo arresto, pero para interrogatorio. Rafael los acompañó, dejándonos a Sebastián, a Nicolás y a mí solos en el apartamento, que ahora parecía un campo de batalla. Sebastián se dejó caer en el sofá, todavía sosteniendo a Nicolás, quien finalmente se había quedado dormido. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. «¿Qué voy a decirle cuando crezca?», susurró. «¿Cómo le explico todo esto?». Me senté junto a él. «Le dirás la verdad, que lo amaste desde el primer momento, que luchaste por él, que ser padre no tiene nada que ver con la biología y todo que ver con el amor. ¿Crees que será suficiente? Tendrá que serlo». Nos quedamos allí, en silencio, mientras el sol se ponía sobre Madrid, sabiendo que aunque lo peor había pasado, el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Los días que siguieron al arresto del doctor Garcés fueron un torbellino mediático. La historia explotó en todos los periódicos españoles. Médico de fertilidad engendra hijos en secreto, escándalo en clínica de élite, familias adineradas víctimas de fraude masivo. El nombre Valverde apareció en varios artículos, aunque Rafael trabajó incansablemente para proteger la privacidad de Nicolás. Yo me había mudado temporalmente a un pequeño apartamento que Sebastián insistió en alquilar para mí. «No es seguro que vuelvas a la mansión todavía», había dicho. «Los periodistas están acampando afuera y Lorena podría regresar en cualquier momento». Lorena no había sido arrestada formalmente, pero estaba bajo investigación como posible cómplice del doctor Garcés. Su familia aristocrática había contratado abogados caros, construyendo una defensa que la pintaba como víctima también, una mujer desesperada, manipulada por un médico sin escrúpulos. Era parcialmente cierto, pero los correos electrónicos que Damián había conseguido contaban otra historia, una historia de colaboración voluntaria, de codicia compartida, de dos personas dispuestas a engañar a un hombre bueno para su propio beneficio. Estaba preparando café una mañana cuando alguien tocó mi puerta. Era Patricia Mendoza, la investigadora privada. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Tengo información que creo que necesitas saber». Le ofrecí café y nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina. Ella sacó una carpeta, más delgada que la última vez. «El caso contra el doctor Garcés es sólido», comenzó. «Va a prisión, no hay duda, pero Lorena es más complicada. Sus abogados están argumentando que ella también fue engañada, que el doctor le dijo que el donante era anónimo y nunca reveló que era él mismo. Pero los correos pueden ser interpretados de múltiples maneras. Un buen abogado puede hacer que parezca que Lorena estaba confundida, manipulada emocionalmente, especialmente dado el desequilibrio de poder entre un médico y su paciente. Entonces va a salirse con la suya». Patricia suspiró. «En términos legales, posiblemente, pero hay otras consecuencias. Su reputación está destruida, su familia la ha repudiado, cortaron todo contacto. Y en el divorcio Sebastián tiene ventaja absoluta. ¿Qué va a pasar con la custodia de Nicolás? Ahí es donde viene lo interesante». Patricia se inclinó hacia adelante. «Legalmente, Sebastián no tiene obligación de mantener la custodia. No es el padre biológico y Lorena lo engañó. Podría renunciar a toda responsabilidad si quisiera». Mi corazón se hundió. Pero él nunca haría eso. Exactamente. Y eso es lo que hace que esta situación sea única. Sebastián va a adoptar formalmente a Nicolás. Está iniciando los procedimientos legales para que su nombre aparezca oficialmente como padre en todos los documentos.
no solo como presunción por matrimonio, sino como adopción legal y voluntaria. ¿Y Lorena tiene que estar de acuerdo con eso? Como madre biológica, sí, pero aquí está el trato que Rafael ha negociado. Lorena firma renunciando a toda custodia y consintiendo la adopción. A cambio, Sebastián no presenta cargos civiles contra ella por fraude matrimonial y le da un pago único de 200.000 euros. Eso es muy generoso, considerando todo. Sebastián es un hombre generoso, pero también es estratégico. Quiere terminar esto limpiamente, sin batallas de custodia prolongadas que dañen a Nicolás. Y Rafael me dijo que hay otra razón. Hizo una pausa. Sebastián está considerando casarse nuevamente eventualmente. Quiere que Nicolás tenga una familia estable antes de hacerlo. Algo en mi pecho se contrajo ante esas palabras, aunque no estaba segura porque ¿tiene a alguien en mente? Patricia me miró con una expresión extraña. No estoy segura, pero Rafael mencionó que Sebastián ha estado preguntando mucho sobre ti últimamente, tu bienestar, tus planes futuros, si estabas viendo a alguien. Sentí calor subir a mis mejillas. Eso es solo porque me siente responsable. Yo perdí mi trabajo por todo esto. ¿Eso crees? Patricia sonrió levemente. Adriana, trabajé en casos de familia durante años antes de volverme investigadora privada. Conozco la diferencia entre culpa por obligación y genuino interés personal. Lo que Sebastián siente por ti es definitivamente lo segundo. Él acaba de salir de un matrimonio devastador. Lo último que necesita es complicaciones románticas. Tal vez. O tal vez necesita exactamente lo opuesto. Alguien honesto, leal, que ya demostró que valora la verdad sobre la conveniencia. Se levantó para irse. Solo piénsalo. Y Adriana, independientemente de lo que decidas sobre Sebastián, sabe que hiciste lo correcto. Esos niños, todos los que el doctor Garcés engendró sin consentimiento apropiado, merecían que alguien hablara por ellos. Después de que se fue, me quedé pensando en sus palabras. Sebastián realmente sentía algo por mí. La idea parecía absurda. Yo era una empleada doméstica de un pueblo pequeño. Él era un millonario con un imperio hotelero. Pero entonces recordé las conversaciones nocturnas, la forma en que me había confiado sus miedos, cómo me había protegido incluso en medio de su propio dolor. Mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Rafael. Adriana, ¿puedes venir al despacho de mi abogado esta tarde? Necesitamos tu declaración formal para el caso de divorcio. Y después Sebastián quiere hablar contigo sobre algo importante. ¿Sobre qué? Prefiero que él te lo diga, pero es bueno, te lo prometo. Llegué al elegante despacho de abogados en el centro de Madrid esa tarde. La declaración tomó 2 horas, respondiendo preguntas detalladas sobre todo lo que había presenciado en la mansión Valverde. Cuando terminamos, Rafael me llevó a su oficina privada. Antes de que veas a Sebastián, hay algo que necesito decirte. Se quitó los lentes, frotándose los ojos cansadamente. Mi hermano ha pasado por el infierno estos últimos meses. Ha cuestionado todo en su vida, su matrimonio, su juicio, su valor como padre. Pero hay una cosa que nunca cuestionó. ¿Qué cosa? Tu integridad. Desde el primer momento confió en ti completamente, y eso es raro para Sebastián. Después de años casado con una mujer que lo engañaba constantemente, había perdido la fe en las personas. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, no lo hiciste. La mayoría de la gente habría tomado el dinero que Lorena les ofreció y habría mantenido la boca cerrada. O habrían vendido la historia a los tabloides por una fortuna. Tú elegiste el camino difícil porque era el correcto. Eso dice mucho sobre quién eres. Me sentí incómoda con tanto elogio. ¿Dónde está Sebastián? En la sala de conferencias al final del pasillo. Pero Adriana, una cosa más. Mi hermano va a hacerte una propuesta. Sea lo que sea, tómate tu tiempo para pensarlo. No sientas presión de responder inmediatamente. Esas palabras crípticas me pusieron más nerviosa mientras caminaba por el pasillo. La sala de conferencias tenía ventanas del piso al techo con vistas a Madrid. Sebastián estaba de pie frente a ellas, vestido con traje oscuro, pero se veía diferente, más ligero, como si se hubiera quitado un peso invisible. Adriana, se giró cuando entré. Gracias por venir.
Sé que has tenido que lidiar con mucho últimamente por mi culpa. No fue tu culpa. Tal vez no directamente, pero no puedo evitar sentir que te arrastré a un desastre que no era tuyo. Señaló una silla. Por favor, siéntate. Hay algo que quiero proponerte. Me senté, con las manos entrelazadas nerviosamente en mi regazo. Sebastián tomó la silla frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. He estado pensando mucho sobre el futuro, el mío, el de Nicolás, y sobre qué tipo de vida quiero construir después de todo esto. Hizo una pausa. La mansión en Barcelona está llena de recuerdos amargos. Voy a venderla y mudarme a Madrid permanentemente. Ya compré un penthouse cerca del Parque del Retiro, con una nursería perfecta para Nicolás. Suena como un nuevo comienzo. Esa es la esperanza, pero aquí está el problema. No sé nada sobre criar a un bebé solo. Voy a necesitar ayuda. Ayuda de alguien en quien confíe completamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Estoy ofreciéndote más que eso. Se levantó y fue a su maletín, sacando varios documentos. He establecido un fondo fiduciario para Nicolás, obviamente, pero también quiero establecer uno para ti. 100.000 euros disponibles inmediatamente para lo que necesites. Terminar tu educación, comprar una propiedad, invertir, lo que quieras. Sebastián, no puedo aceptar eso. Es demasiado. No es solo generosidad. Es reconocimiento de lo que arriesgaste al decir la verdad. Y hay más. Sacó otro documento. Si aceptas quedarte y ayudarme con Nicolás, no como empleada, sino como... Bueno, Rafael sugirió directora de crianza, pero eso suena ridículamente corporativo. Básicamente serías parte de la familia. Vivirías en el penthouse, tendrías tu propia suite, libertad total para continuar tus estudios y un salario de 5.000 euros mensuales. Mis ojos se abrieron de par en par. Eso es... Sebastián, eso es absurdo. ¿Por qué? Pagaría eso a cualquier niñera de élite, y ellas no tendrían ni la mitad de tu dedicación o integridad. Se sentó nuevamente, esta vez más cerca. Pero seré honesto contigo. Esto no es solo sobre Nicolás. ¿Qué quieres decir? Los últimos meses, en medio de toda esta pesadilla, hubo momentos de claridad. Conversaciones contigo que me recordaron que todavía existen personas genuinas en el mundo. Tu valentía al enfrentar una situación imposible. La forma en que te preocupaste por Nicolás, incluso cuando te habría sido más fácil simplemente irte. Tomó mi mano y el contacto envió electricidad por mi brazo. No te estoy pidiendo nada romántico. Todavía no. Necesito tiempo para sanar, para procesar todo. Pero quiero que seas parte de mi vida, de nuestra vida. Y cuando esté listo, cuando ambos estemos listos, me gustaría ver si hay algo más allí. Mi boca estaba seca. ¿Y si no hay nada más? ¿Y si solo somos buenos amigos? Entonces seremos los mejores amigos que Nicolás podría pedir como figuras de crianza. Sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto en él en semanas. Pero Adriana, no creo que eso sea lo único que hay aquí. Y creo que tú tampoco. Tenía razón. En algún punto durante estos meses caóticos había comenzado a ver a Sebastián no como mi jefe, sino como un hombre complejo, herido pero fundamentalmente bueno, que merecía felicidad. Y quizás, solo quizás, yo podría ser parte de esa felicidad. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, pero Adriana, independientemente de tu decisión sobre nosotros, por favor considera ayudarme con Nicolás. Ese niño te adora, y francamente yo también. Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas, los documentos en mi bolso pesando más que su peso físico. Un nuevo futuro se abría frente a mí, uno que nunca había imaginado posible. Esa noche, caminé por las calles de Madrid pensando en el pueblo pequeño de Andalucía que había dejado atrás, pensando en la niña que fui, con sueños modestos de simplemente sobrevivir, y pensando en la mujer en la que me había convertido, alguien que se había enfrentado a los poderosos y había ganado. 3 días después, toqué la puerta del nuevo penthouse de Sebastián con mi respuesta. Cuando abrió con Nicolás en sus brazos,
ambos sonriéndome con bienvenida genuina, supe que había tomado la decisión correcta. «¿Entonces?», preguntó Sebastián, con esperanza y miedo mezclados en su voz. «Acepto», dije simplemente, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que prometemos ser honestos el uno con el otro siempre, sin importar cuán difícil sea la verdad». Sebastián me extendió la mano. Trato hecho. Mientras estrechábamos manos, Nicolás rió y extendió sus bracitos hacia mí. Lo tomé sintiendo el peso cálido de su cuerpecito y miré alrededor de lo que sería mi nuevo hogar. No era perfecto. Todavía había mucha sanación por hacer, muchas conversaciones difíciles por delante. Pero era real, era honesto, y eso, finalmente, era suficiente. Madrid en primavera es mágica. Los árboles del Retiro explotan en flores rosadas y blancas. Las terrazas se llenan de gente disfrutando del sol y la ciudad entera parece despertar de un largo sueño. Había pasado un año desde que me mudé al penthouse con Sebastián y Nicolás, y en ese tiempo todo había cambiado. Nicolás ya tenía casi 2 años y corría por el apartamento con energía infinita, llamándome Ana, porque todavía no podía pronunciar mi nombre completo. Sebastián había expandido su negocio hotelero, abriendo 2 nuevas propiedades en Valencia y Sevilla, y yo había retomado mis estudios, cursando administración hotelera de forma online, con planes de eventualmente trabajar en el negocio familiar. Familiar. Esa palabra se había vuelto natural sin que me diera cuenta. Pero no todo había sido fácil. Lorena apareció en las noticias ocasionalmente, reconstruyendo su vida en Barcelona con el dinero del acuerdo. Había logrado evitar cargos criminales, aunque su reputación estaba arruinada. El doctor Garces cumplía una sentencia de 8 años por fraude y mala práctica médica. Otros 7 niños habían sido identificados como sus hijos no reconocidos y varias familias estaban en proceso de demandas civiles. La historia se había convertido en un caso de estudio en las escuelas de medicina sobre ética profesional. Damián Herrera había ganado un premio de periodismo de investigación por su cobertura, y nosotros, los Valverde, habíamos aprendido a vivir con las cicatrices. Era sábado por la mañana cuando Sebastián entró a la cocina mientras yo preparaba panqueques para Nicolás. Se había vuelto una tradición de fin de semana. Él puso sus manos en mis hombros, un gesto que se había vuelto común, pero que todavía me hacía sentir mariposas. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. Mi estómago se tensó. Esas palabras nunca traían buenas noticias. ¿Pasó algo? Lorena quiere ver a Nicolás. Dejé caer la espátula. ¿Qué? Ella renunció a todos sus derechos. Lo sé, pero su abogado llamó ayer. Está pidiendo una visita supervisada solo una vez. Dice que necesita cerrar ese capítulo adecuadamente. ¿Y tú qué piensas? Sebastián se frotó la cara, un gesto que hacía cuando estaba estresado. Honestamente no lo sé. Parte de mí quiere negarle todo contacto, pero otra parte, Nicolás va a crecer sabiendo que ella es su madre biológica. Algún día va a hacer preguntas, y no quiero que piense que le impedimos conocerla por venganza. Me senté en uno de los taburetes de la barra. ¿Nicolás la recuerda? Probablemente no conscientemente. Tenía solo 8 meses cuando nos separamos, pero los niños tienen memorias emocionales extrañas a esa edad. Nicolás entró corriendo a la cocina en ese momento, con su pijama de dinosaurios y el cabello revuelto. «¡Ana! ¡Panqueques!». Lo levanté y lo senté en su silla alta. «Aquí vienen, campeón». Mientras le servía, observé cómo Sebastián interactuaba con él. La ternura en sus ojos, la paciencia infinita con las travesuras del niño. Este hombre había elegido ser padre cuando pudo haber huido. Había luchado por un niño que no compartía su sangre, porque el amor era más fuerte que la genética. «Creo que deberías permitir la visita», dije finalmente, «pero con condiciones estrictas, supervisión completa, en un lugar neutral, y solo si ella acepta no confundir a Nicolás diciéndole que es su mamá. ¿Estás segura?» «No, pero creo que es lo correcto. Por Nicolás, no por ella». Sebastián asintió lentamente. «Hablaré con Rafael sobre establecer los parámetros legales».
La visita se programó para 2 semanas después, en un parque infantil privado que Rafael había alquilado específicamente para la ocasión. Yo iría también junto con Rafael y un trabajador social. Lorena había aceptado todas las condiciones, incluyendo que Nicolás seguiría llamándome Ana y a Sebastián papá durante el encuentro. El día llegó demasiado rápido. Nicolás estaba emocionado porque le habían dicho que iría a un parque especial con juegos nuevos. No entendía la importancia real de lo que estaba por pasar. Lorena llegó puntual, acompañada por su terapeuta. Se veía diferente, más delgada, con menos maquillaje, vestida casualmente con jeans y una blusa simple. Cuando vio a Nicolás jugando en el columpio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está tan grande», susurró. Sebastián no respondió, manteniéndose a distancia respetuosa. Yo sostuve su mano, un gesto de apoyo silencioso. El trabajador social se acercó a Nicolás. «Nico, hay alguien que quiere conocerte. ¿Está bien si viene a jugar contigo?» Nicolás asintió con entusiasmo, siempre feliz de tener compañía. Lorena se acercó lentamente, arrodillándose a su nivel. «Hola, Nicolás, ¿te gustan los columpios?» «Sí. Mira qué alto puedo ir», y procedió a demostrar, riendo mientras se balanceaba. Durante la siguiente hora observé algo extraordinario. Lorena jugó con su hijo con una ternura que nunca le había visto. No intentó cargarlo contra su voluntad, no lo abrumó con efusividad falsa. Simplemente estuvo presente. Construyeron castillos de arena, persiguieron mariposas, compartieron un helado. Cuando llegó la hora de despedirse, Nicolás le dio un abrazo espontáneo. «Adiós, señora. Fuiste divertida». Lorena lo abrazó, y las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Adiós, cariño. Sé feliz, ¿sí?» Después de que Nicolás volvió corriendo hacia nosotros, Lorena se acercó. Era la primera vez que nos habíamos visto cara a cara desde aquella confrontación en Madrid hacía un año. «Gracias», me dijo en voz baja. «Sé que probablemente aconsejaste contra esto, pero gracias por darme esta oportunidad. Fue decisión de Sebastián, pero tú influyes en él. Más de lo que crees». Me miró intensamente. «Cuídalo bien, Adriana. Cuídalos a ambos. Son buenas personas, algo que yo no supe apreciar cuando los tenía». Sebastián se acercó entonces, con Nicolás en sus brazos. «Lorena, mi abogado te enviará los documentos finales de adopción la próxima semana. Una vez que los firmes, esto será permanente. Lo sé, y estoy en paz con eso». Miró a Nicolás una última vez. «Solo prométeme una cosa. Cuando sea mayor, cuando haga preguntas, díganle que lo amé a mi manera, que cometí errores terribles, pero que él nunca fue uno de ellos». «Te lo prometo», dijo Sebastián. Nos fuimos del parque con Nicolás quedándose dormido en mi regazo durante el viaje de regreso. Sebastián conducía en silencio, procesando. Cuando llegamos al penthouse y acosté a Nicolás para su siesta, lo encontré en la terraza mirando la ciudad. «¿Estás bien?», pregunté deslizándome junto a él. «Extrañamente sí. Ver a Lorena hoy, tan diferente a la mujer con la que me casé, me hizo darme cuenta de algo. Ella está rota de formas que no puedo arreglar. Pero yo no tengo que estar roto también». Se giró hacia mí tomando mis manos. «Este último año contigo y con Nicolás ha sido el mejor de mi vida. No a pesar de todo lo que pasó, sino tal vez por ello. Tuve que perderlo todo para entender qué realmente importaba. Sebastián, déjame terminar. Sé que dijimos que tomaríamos las cosas con calma, que esperaríamos hasta estar seguros. Pero Adriana, estoy seguro. He estado seguro durante meses. Te amo. Amo tu honestidad, tu fuerza, la forma en que haces reír a Nicolás. Amo cómo me desafías cuando crees que estoy equivocado. Amo la vida que hemos construido juntos». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. «Yo también te amo, pero tengo miedo. ¿Y si esto arruina lo que tenemos? ¿Y si lo hace mejor?», sonrió. «No te estoy pidiendo matrimonio, todavía no, pero te estoy pidiendo que dejemos de fingir que esto es solo un arreglo práctico, que admitamos lo que realmente es». «¿Y qué es realmente?» «Una familia, no perfecta, no tradicional, pero nuestra y real».
Lo besé entonces, permitiéndome finalmente sentir todo lo que había estado reprimiendo durante meses. Cuando nos separamos, ambos sonreíamos. Entonces supongo que esto significa que debería mudarme del cuarto de huéspedes, dije con una sonrisa traviesa. Eventualmente, pero no hay prisa. Quiero hacer esto bien, Adriana. Quiero que Nicolás entienda gradualmente que somos más que amigos. Quiero construir esto sobre base sólida. Siempre el hombre de negocios prudente. Aprendí de mis errores. Se puso serio. Con Lorena me apuré. Me dejé llevar por las expectativas sociales, por la presión de mi familia para casarme y tener herederos. Esta vez voy a hacer las cosas de forma diferente. Esta vez voy a hacerlo bien. Esa noche, después de que Nicolás se durmió, nos sentamos juntos en el sofá, mi cabeza en su hombro, simplemente existiendo en ese momento perfecto. El apartamento estaba en silencio, excepto por el ruido distante del tráfico de Madrid y la respiración suave de un niño dormido en la habitación contigua. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Sebastián de repente. Si Lorena nunca hubiera mentido, si Nicolás realmente fuera mi hijo biológico, probablemente todavía estaría en ese matrimonio muerto, infeliz, pero atrapado por el sentido del deber. Su engaño me liberó para encontrar algo real. No creo que puedas agradecerle por eso. No, pero puedo reconocer que a veces las cosas malas conducen a cosas buenas, que las mentiras, cuando se exponen, nos obligan a enfrentar verdades que habíamos estado evitando. Pensé en mi propia vida, en cómo un trabajo simple como empleada doméstica me había llevado al centro de un escándalo familiar, y eventualmente a esto, a un amor que nunca había buscado, pero que ahora no podía imaginar vivir sin. ¿Crees que Lorena encontrará su camino?, pregunté. Espero que sí. No por ella, sino porque Nicolás merece saber algún día que su madre biológica encontró paz. Pero eso es su viaje, no el nuestro. Tenía razón. Nuestra historia con Lorena había terminado. Ahora comenzaba algo nuevo, algo construido sobre honestidad y elección en lugar de obligación y engaño. Mientras nos quedábamos dormidos esa noche, juntos por primera vez de forma oficial, sentí una paz profunda. El camino había sido tortuoso, doloroso, lleno de revelaciones devastadoras. Pero nos había traído aquí, a este momento, a esta familia imperfecta pero genuina. Y eso, finalmente, era todo lo que necesitábamos. 2 años más tarde, el sol de julio calentaba el jardín del Hotel Boutique que Sebastián había abierto en Ronda, mi pueblo natal en Andalucía. Era un lugar pequeño pero elegante, construido en una villa antigua renovada con vistas a los acantilados famosos que definían la ciudad. Era mi proyecto, algo que él me había dado autonomía completa para desarrollar. Nunca pensé que volvería aquí así, le dije a mi madre mientras ajustaba las flores en las mesas. Ella había venido temprano para ayudar con los preparativos, todavía sin poder creer completamente que su hija ahora administraba un hotel de lujo. La vida te lleva por caminos extraños, mija. Cuando te fuiste a Barcelona hace 5 años, pensé que te habíamos perdido para siempre. Y ahora mira. Hizo un gesto hacia el jardín decorado, hacia el pequeño altar improvisado bajo los olivos centenarios. Hoy era el día. Después de 3 años juntos, Sebastián y yo finalmente nos casaríamos. No era una boda grande o ostentosa, solo familia cercana y amigos íntimos. Rafael sería el padrino, naturalmente. Patricia Mendoza y Damián Herrera vendrían, extrañamente habiéndose vuelto pareja después de conocerse durante la investigación. Y Nicolás, ahora de 4 años, sería el portador de los anillos. ¿Nerviosa?, preguntó mi madre leyendo mi expresión. Un poco, no por casarme con Sebastián, sino por todo lo demás. Por si he olvidado algo, por si aparece ella, terminó mi madre. Lorena. Habíamos invitado a Lorena. Fue idea de Sebastián, sorprendentemente. Nicolás debería tener a su madre biológica presente en eventos importantes de la familia, había argumentado. Y esto marca el comienzo oficial de nuestra vida como familia. Ella debería poder presenciarlo, saber que él está amado y cuidado. Lorena había respondido con una carta hermosa, agradeciendo la invitación, pero declinándola. Este es su día,
escribió. No debería estar marcado por mi presencia incómoda, pero sepan que les deseo toda la felicidad del mundo. Cuiden de mi hijo, háganlo feliz, y eso será regalo suficiente para mí. El gesto había sido maduro, crecido. En los 2 años desde aquel encuentro en el parque, Lorena había encontrado algo parecido a la redención. Había comenzado a trabajar con organizaciones de derechos de las mujeres, hablando abiertamente sobre la presión social para tener hijos y las decisiones desesperadas que las mujeres a veces toman. Su historia, contada con honestidad brutal, había resonado con muchas. No éramos amigas, nunca lo seríamos. Pero habíamos llegado a un entendimiento respetuoso, unidos por nuestro amor compartido por el mismo niño pequeño. Señorita Adriana, la voz de Nicolás, me sacó de mis pensamientos. Corrió hacia mí con su pequeño traje, el cabello peinado hacia atrás con gel. Papá dice que es casi hora. ¿Estás lista para ser mi mamá oficial? Mi corazón se derritió. Nicolás había empezado a llamarme mamá hace 6 meses, espontáneamente, sin que nadie se lo sugiriera. Habíamos tenido conversaciones apropiadas para su edad, sobre cómo tenía una mamá que lo había dado a luz, pero que no podía cuidarlo, y ahora tenía una mamá que lo cuidaba y lo amaba todos los días. Él lo había aceptado con la simplicidad hermosa de los niños. Más que lista, cariño. Me arrodillé para estar a su altura. ¿Tú estás listo? Sí, y no voy a dejar caer los anillos, lo prometo. Practiqué todo el día ayer con tío Rafael. Sé que lo harás perfecto. Rafael apareció entonces, elegante en su traje gris. Adriana, Sebastián está preguntando por ti. Quiere verte antes de la ceremonia. ¿No se supone que eso trae mala suerte? Ustedes dos ya han tenido toda la mala suerte que merecen. Creo que pueden romper una superstición tonta. Encontré a Sebastián en la biblioteca del hotel, una habitación pequeña pero acogedora llena de libros antiguos. Estaba mirando por la ventana, las manos en los bolsillos, y cuando se giró, su sonrisa hizo que todo valiera la pena. «Estás hermosa», dijo, aunque yo todavía llevaba jeans y camiseta. Mi vestido de novia estaba esperando arriba. «Todavía no me he cambiado. No importa. Siempre estás hermosa para mí». Se acercó tomando mis manos. «Quería darte esto antes de la ceremonia. Algo privado, solo entre nosotros». Sacó una caja pequeña de su bolsillo. Dentro había un collar con un dije, una llave antigua de plata. «Es la llave de la primera habitación que me diste cuando era tu empleada», expliqué, reconociéndola instantáneamente. «La guardé todos estos años. Para mí representa el momento en que dejaste de ser una extraña y te convertiste en parte de mi vida. Antes de que supiéramos lo que sentíamos, antes de todo el caos, había algo especial en ti. Esta llave es un recordatorio de eso». Me lo puso mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «Sebastián es perfecto. Como tú». Me besó suavemente. «Adriana Solís, pronto serás Adriana Valverde. Y quiero que sepas que este no es solo un matrimonio de conveniencia o una forma de darle a Nicolás estabilidad. Te amo con cada parte de mi ser. Eres mi mejor amiga, mi confidente, mi compañera, y no puedo esperar a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Ya lo has demostrado, todos los días durante 3 años. Entonces tendré que encontrar nuevas formas de hacerlo durante los próximos 50. La ceremonia fue perfecta, simple, íntima, llena de amor. Nicolás cumplió su papel de portador de anillos sin ningún contratiempo, orgulloso de sí mismo mientras todos aplaudían. Mi madre lloró. Rafael dio un discurso conmovedor sobre segundas oportunidades y encontrar amor en lugares inesperados. Y cuando Sebastián y yo nos besamos como esposos por primera vez, sentí que todas las piezas de mi vida finalmente encajaban. Durante la recepción, mientras bailábamos nuestra primera canción como pareja casada, Sebastián susurró en mi oído. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que empezó con una mentira devastadora que destruyó un matrimonio y expuso secretos terribles. Pero de esas cenizas construimos algo verdadero, algo fuerte. Las mejores cosas a menudo vienen de los lugares más oscuros. Filosofía profunda para una recepción de boda. Aprendí del mejor. Sonreí.
Un empresario sabio una vez me dijo que a veces tienes que perderlo todo para entender qué realmente importa. Ese empresario suena muy inteligente. Tiene sus momentos. Nicolás interrumpió nuestro baile entonces, jalando mi vestido. «Mamá, papá, hay pastel, y es gigante». Nos reímos, y Sebastián lo levantó en sus brazos. «¿Qué dices, campeón? ¿Vamos a probar ese pastel gigante?» «Sí». Mientras caminábamos juntos hacia la mesa de postres, con amigos y familia rodeándonos, con el sol español bañando todo en luz dorada, reflexioné sobre el viaje que nos había traído aquí. Había comenzado como una empleada asustada que tropezó con un secreto terrible. Había enfrentado decisiones imposibles, amenazas veladas, dilemas morales que me quitaban el sueño. Había visto una familia destruirse y reconstruirse. Había sido testigo del peor tipo de engaño y del mejor tipo de amor. Y a través de todo eso, había encontrado mi lugar. No porque alguien me lo hubiera dado, sino porque lo había ganado. Porque cuando llegó el momento de elegir entre la comodidad y la verdad, entre el silencio y la justicia, elegí hacer lo correcto sin importar el costo. Esa noche, después de que los invitados se fueran y Nicolás estuviera profundamente dormido en su habitación, Sebastián y yo nos paramos en el balcón de nuestra suite, mirando las estrellas sobre Andalucía. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó. «Ni uno solo. ¿Y tú?». «Solo que no te conocí antes. Que desperdicié años en un matrimonio sin amor cuando podría haber estado buscándote. Todo pasa cuando debe pasar. Si nos hubiéramos conocido antes, yo todavía habría sido esa chica insegura del pueblo. No habría estado lista para esto. Tienes razón, me atrajo más cerca, y yo todavía habría sido ese hombre que valoraba el éxito y la reputación sobre la honestidad y el amor verdadero. Ambos necesitábamos ese fuego para transformarnos en las personas que somos ahora. ¿Crees que Nicolás entenderá algún día, cuando sea mayor y sepa toda la historia? Creo que entenderá que el amor real no se trata de biología o perfección. Se trata de elegir cada día estar presente, ser honesto, luchar por las personas que importan. Me besó la frente. Y tendrá el mejor ejemplo de eso en ti. En nosotros, corregí. Somos un equipo ahora. El mejor equipo. Nos quedamos allí largo rato, en silencio cómodo, cada uno perdido en pensamientos sobre el pasado y el futuro. Detrás de nosotros, en la habitación, nuestro hijo dormía pacíficamente, soñando sueños de niño pequeño. Delante de nosotros, el futuro se extendía vasto y lleno de posibilidades. No sería perfecto. Habría desafíos, preguntas difíciles cuando Nicolás creciera, momentos en que el pasado intentaría intruir en nuestro presente. Pero lo enfrentaríamos juntos, como familia, con honestidad como nuestro fundamento. Y en ese momento, bajo las estrellas de Andalucía, con el hombre que amaba a mi lado y nuestro hijo durmiendo cerca, supe con certeza absoluta que cada decisión difícil, cada noche sin dormir, cada momento de miedo, había valido la pena. Porque la verdad, sin importar cuán dolorosa, siempre nos había liberado. Y esa libertad nos había permitido construir algo hermoso de las ruinas de las mentiras. Esta era nuestra historia, no perfecta, no tradicional, pero completamente, profundamente, real. Y real era más que suficiente. Era todo.